Estamos gozosos, hermanos, de poder decir que tenemos un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que nos levanta y nos restaura. Amén. Vamos a ir allí al Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 72. Marcos 14, 72. Y leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra, hermano. Y dice la palabra de Dios: y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Yeshua le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Amén y amén. Puedes tomar asiento. Tú puedes empezar de nuevo. Yo quiero decirte de parte de Dios que tú puedes volver a empezar. La vida, hermano, nosotros nos enfrentamos a diferentes situaciones, pero a veces nosotros somos tan duros con nosotros mismos que no entendemos la misericordia y el amor tan grande de parte de Dios. También a veces nos rodea gente, hermano, que lo único que hace es recordarnos cuántas veces hemos caído, pero nunca miran cuántas veces Dios nos ha levantado. Yo no sé cuántas veces Dios a ti te ha levantado, pero está esa persona que siempre está allí, hermano, que de alguna manera u otra te está diciendo: es que tú hiciste. Y comienza a censurarte tu pensamiento, tu mente. Comienza a censurarte y como a encerrarte y no a darte oportunidad de vida, oportunidad de empezar. Pero yo veo que el Señor, que es amoroso, que es misericordioso, cuando alguien ha comprendido que ha caído y llega, hermano, y se arrepiente, el Señor le va a levantar, le va a restaurar. Y si ese eres tú, quiero decirte que hoy hay noticias buenas para tu vida, y es que Dios te va a levantar. Pedro vivió una situación muy dura. Si tú miras la vida de Pedro hasta ese momento, tuvo un cambio abrupto. Un día estaba Pedro allí pescando, cuando llegó Yeshua HaMashiach. Llegó allí y se quedó mirándolo y le dijo: sabes, Pedro, ven para acá. Vamos a cambiar el mundo, tú y yo. Vamos a pescar hombres. Yo te voy a formar como un pescador de hombres. Y Pedro, hermano, que era tan simple y llanamente un pescador, le creyó al Señor. Y ese Pedro comenzó a andar con el Señor y caminaba con Él. Era el más inquieto, era el que más preguntaba, era el que a todo momento el Señor allí estaba dándole respuestas. Yo quiero decirte que gracias a Pedro podemos encontrar tantas respuestas en la Biblia. Era el que preguntaba, era el inquieto, era el que quería saber. Estaba tan enamorado e impactado con el Señor que no se apartaba de Él. Hoy de pronto el Señor le está hablando a alguien que ha vivido una situación igual con el Señor. De pronto tú te enamoraste tanto de Dios, estuviste caminando, preguntándole y el Señor respondiéndote. Pero un día cualquiera sucedió algo en tu vida que sientes que traicionaste al Señor. Así le pasó a Pedro. Pedro, llegó el día de la prueba, el día en que el Señor Jesucristo fue allí detenido, encarcelado. Al Señor lo habían golpeado toda una noche. Y Pedro, ese Pedro que amaba al Señor, ese Pedro que quería siempre estar allí con Él, ese Pedro que preguntaba, hoy estaba acobardado, estaba entre la multitud mirando de lejos allí a nuestro Señor. A un Jesucristo golpeado, a un Jesucristo humillado, a cual durante toda la noche le habían dado tantos y tantos golpes que lo más probable era que sus ojos eran ya coágulos de sangre. Y dice la palabra que Jesús volteó a mirar a Pedro en la lejanía y Pedro lo vio a él. Y Pedro, entre la multitud, hermano, trataba de negar de alguna y otra manera que no era parte del ministerio de Jesús. Y cuando el gallo cantó por tercera vez, dice allí que se acordó de las palabras que el Señor le había dicho y entonces lloró.
Yo no sé cuántas veces has llorado porque pecaste ya conociendo al Señor. Yo no sé qué tan mal te has sentido y tener que guardar ese secreto que te está haciendo daño. Ese secreto que no te permite con libertad decir que amas al Señor. Yo sé que si estás aquí en esta mañana es porque le amas y Él te ama a ti. Yo quiero decirte que lo magnífico del amor de Dios en esta hora es que Él te amó primero a pesar de lo que eras, a pesar de lo que habías dicho, a pesar de lo que hacías. Él te amó primero y Él comprende que tienes una lucha y una batalla espiritual. Él sabe que tú estás luchando contra esos deseos, contra esas pasiones, y que muchas veces Él ha querido levantarte, pero son tan fuertes las voces en el entorno que te dicen: caíste, caíste. Pero tú tienes que escuchar, es la voz de Dios que te dice: yo te levanto, yo te levanto. Y dice, hermano, allí la palabra que Pedro, léalo conmigo, hermano, pensando en esto, lloraba. No sé cuántas veces te has sentado a pensar en eso que jamás debiste haber hecho. ¿Tú te imaginas lo que pensaba Pedro en ese instante? Comenzó su mente a recordar el día que Jesucristo lo llamó. Comenzó a recordar los milagros. El día que el Señor le dijo: Pedro, sobre lo que tú confesaste, voy a fundar la iglesia. Pedro, a ti daré las llaves del reino. Pedro, tú eres pescador de almas. Pedro, pero también te quiero decir que tú me vas a negar. No debemos negar a Jesús. No lo debemos negar. Debemos esforzarnos por no negarlo. Pero de pronto, digo yo, va a llegar un día, por alguna debilidad, que ojalá no llegue ese día, estoy aclarándolo, ojalá no llegue, que de pronto lo negues. Y de pronto el Señor le está hablando a alguien que se alejó de Él, alguien que ha caído, alguien que no se siente digno de estar en su presencia, alguien que siente que estar aquí el enemigo le está diciendo que es un hipócrita, alguien que de pronto está aquí diciendo: yo tengo un pecado que no se lo puedo confesar a nadie. Hoy ábrele el corazón al Señor, que Él te va a restaurar. Él va a hacer algo nuevo en ti. Tú puedes volver a empezar. Pedro no se quedó llorando toda la vida. Pedro no se quedó entre las multitudes negándolo. Él se metió en el trato con el Señor. Fueron 3 días, los 3 días más terribles de su vida. Lo habían crucificado, había muerto, lo negó. ¿Tú te imaginas lo que pasó en él durante esos 3 días, recordando que fue lo último que hizo con Jesús? Porque nosotros somos buenos para eso, para que cuando muere alguien nosotros comenzamos a recordar: pero si no lo llamé cuando podía, no lo visité. Yo ese día que me llamó no le contesté el teléfono. Un día pasé por el frente de su casa y me dio lo mismo y no lo visité. Cuando se muere la persona, no dice: yo, ¿por qué hice eso? ¿Por qué no compartí más? Pedro, yo creo que esos 3 días estuvo, hermano, allí diciendo: el último momento con él fue dejarlo solo. El último momento que tuve para con él fue mirarlo de lejos mientras lo abofeteaban. El último momento que tuve hacia él fue negarlo. Y hoy está muerto. Hoy de pronto
Tú sigues pensando así y recordando el día que te llamó el Señor, el día que tú servías. De pronto recuerdas cuando te enamoraste de Él y lo primero que hacías en la mañana era poner adoraciones y alabanzas. Recuerdas las promesas, pero no te has podido levantar porque piensas que Él no te ama. Y yo quiero decirte que Él te sigue amando. Él te sigue amando y Él te quiere restaurar. Yo creo que fueron los 3 días más terribles de Pedro. Pero al tercer día había una promesa. Yo no sé si alguien está aquí. Al tercer día había una profecía, había una promesa, y era que Yeshua resucitaría. Y las mujeres fueron el primer día de la semana y encontraron que la piedra que cerraba el sepulcro había sido movida. Allí llegó ella, María, y hermano, un ángel le dijo: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y María se sorprendió y se fue corriendo, hermano, a los discípulos y les dijo: la tumba está vacía, el Señor ha resucitado. Y aquel Pedro que estuvo llorando durante 3 días corrió y corrió y corrió hasta el sepulcro para confirmar que sí estaba vacío. Fue la noticia más grande que tuvo Pedro, ver que tenía una oportunidad de vida, que el que había muerto ahora estaba vivo y que iba a poder tener la oportunidad de decirle: Señor, perdóname por haberte negado. Yo me imagino que cuando Pedro ya se le presentó el Señor, cuando se presentó a los discípulos, Pedro lo miraba, y yo estoy seguro que Pedro, hermano, le decía: Señor, tú eres mi redentor. Y todo lo que no le pudo decir en ese día, y todo lo que no le pudo decir durante 3 días, comenzó a decírselo. Y todo lo que había perdido en una noche lo recuperó para el resto de su vida, para predicar y declarar que Jesucristo es el Señor. Yo no sé cuánto tiempo llevas triste, angustiado porque le fallaste al Señor. Hoy puedes reconocer que Él está vivo y que tú puedes llegar a su presencia y decirle: Señor, perdóname, cámbiame, transfórmame. Aleluya. No sé qué hayas vivido, pero el Señor sí lo sabe. Y no escuches más de los que te acusan. No le creas más al que te atemoriza. Créele al que te está dando vida y fortaleza para servirle y para seguirle. Tú estás llamado para seguir a Cristo. Tú estás llamado para servir a Cristo. Cuántas veces caíste, el Señor lo sabe. Pero si tú has sido justificado por la sangre del Señor, 7 veces puedes caer y 7 veces te levantarás, porque la mano del poderoso está contigo. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Y él lloraba. Yo no sé cuánto has pasado llorando. Hoy ahora tengo un mensaje muy largo, porque el resto lo tiene que hacer es Dios en tu vida. Yo tan simple y llanamente soy un predicador, de pronto el más desconocido del mundo entero. Pero quiero decirte que al que conoce a Yeshua, su vida cambia. Hoy el Dios de poder te está diciendo: sí, yo sé que fallaste, yo sé que me negaste, yo sé que pasaste una noche pensando que yo no te veía, pero yo te vi. Yo vi tu arrepentimiento y yo vi al acusador cómo te señalaba, pero yo vencí al acusador y yo vencí el pecado en el que tú caíste. ¿Y quién puede acusar a los hijos de Dios? ¿Quién lo puede señalar? ¿Por qué no dejas que el que te enjugue las lágrimas? ¿Por qué no escuchas más bien al que te dice: acércate a mí y yo me acercaré a ti?
¿Por qué no escuchas a aquel que te dice: venid a mí, tú que estás trabajado, cargado, que yo te haré descansar? ¿Por qué no dejas que hoy sea Él el que te restaure, el que dé libertad al oprimido, el que sane al enfermo, el que repare los portillos? Tú le serviste al Señor. Empieza de nuevo. Empieza. Tú le cantaste al Señor. Empieza. Tú predicaste. Empieza. Tú no querías salir del templo. Empieza. Y confiesa tu pecado delante de Dios, que Él es bueno para perdonar. No importa qué pasó, no importa qué sucedió el verano pasado. Lo que importa es que te arrepientas y reconozcas que Él te puede hacer nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. ¿En quién estás tú? ¿En quién estás? Si estás en tus recuerdos, si estás en el lamento, si estás en tus pensamientos reactivos, si estás en los pensamientos de frustración, no vas a poder empezar. Tú decides en el álbum de tus recuerdos que recuerdas. Tú decides en ese álbum de tu mente qué es lo que quieres ver. Si quieres ver una vida de destrucción, de tristeza, de pecado, sin esperanza, eso es lo que vas a vivir. Pero yo prefiero que mi mente esté saturada con la palabra del Señor, que mi vida esté llena del Espíritu Santo. Y cuando llega el mover de Dios, Él va a renovar tu mente y vas a poder ver las promesas de Dios y vas a poder decir: de modo, ¿dónde está? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, si estás en tu tristeza, si estás en tu llanto, si estás en ese sentimiento de culpa, si estás en lo que dice el enemigo, si estás en lo que te acusa, no vas a ser nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, tú tienes que estar en Cristo. Él es la roca, Él es el Cordero que murió por ti en la cruz, que derramó su sangre. Y nadie tiene derecho a acusarte por un pecado que ya el Señor te perdona. Nadie. Diga nadie. Si tú te arrepientes, si tu vida comienza a estar en Cristo, tú eres una nueva criatura, tú puedes volver a empezar. Y si la gente dirá, y que digan lo que quieran, ¿acaso no eras el borracho? ¿Acaso no eras el fornicario? Que digan lo que quieran. Era, ahora soy una nueva criatura. Usted puede decir que era. Sí, yo ya lloré, yo ya pagué el precio de mi error, pero el precio total lo pagó Jesucristo en la cruz por mí. Y tú no tienes derecho a acusarme, porque el que vive, el que me redimió, me ha llevado en su mano para hacer de mí alguien nuevo. Aleluya, a su nombre. De modo que si alguno está en Cristo, tú tienes que estar en Cristo. Ya no estés más en el llanto desde la lejanía. Ya no estés más en la tristeza y en la derrota. Anda en Cristo. Y el que anda con Cristo anda de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque Él vive. Y con Cristo somos juntamente vencedores y herederos del reino de los cielos. La iglesia es un lugar donde estamos todos los que hemos llorado, todos los que hemos fallado. Aquí estamos todos los que hemos reconocido que
había un vacío en nosotros y que caímos. Sí, y tengo cicatrices, sí, y tengo recuerdos y pasado, pero ese pasado no me importa. A mí me importa lo que Cristo dice el día de hoy, y es que soy hijo de Dios, redimido por su sangre. Aleluya, aleluya. No permitas que el enemigo destruya tu vida. Créele a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, yo no sé si hay alguien que diga: yo quiero estar en Cristo. Nueva criatura es. Si yo te conocí en la carne, ya no te conozco en la carne, yo ahora te conozco en el Espíritu. Que digan lo que digan, fuimos. Qué bueno una iglesia, como algunos años nos lo decía el Señor, qué bueno una iglesia llena de ex asesinos, ex drogadictos, ex borrachos, ex ladrones. Yo no sé qué fuiste, pero te puedo decir que yo tengo más de 6 ex. Nueva criatura. Lo que era imposible para el hombre no es imposible para Dios. Aquí tenemos testimonios de personas. Acá hay una hermana hoy bautizada ya, y su decir era: soy atea. Acá está. Acá hay una mujer que fue criada por los mormones y ahora dice: yo soy de Cristo. Usted también tiene su historia. Ex. Pedro fue un ex violento. ¿Qué hombre para violento? Y fue un ex cobarde. Él prefirió ya después dar su vida en la cruz y dijo: no merezco morir como él. Me van a crucificar, crucifíquenme, pero al revés. Hoy no le creas más al enemigo. Tú puedes volver a empezar.